Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy hablaremos sobre fertilizantes de síntesis química y la importancia que tienen estos insumos en los cultivos de alta productividad. Hoy miraremos en detalle cómo se fertiliza el cultivo del café. Así que acompáñenos. La fertilidad natural del suelo está dada por los materiales parentales que dieron origen a este, y no siempre los nutrientes necesarios para un cultivo determinado están disponibles, razón por la cual los agricultores en su actividad productiva de mayor escala deben proporcionar en forma adecuada estos nutrientes por medio de los fertilizantes. Un tema muy importante que tiene que ver con un concepto que de pronto no ha sido manejado correctamente, que se presta para confusiones, del tema de fertilizar o nutrir. Cuando hablamos de fertilizar nos referimos al aporte complementario que tenemos que hacer a la fertilidad natural del suelo, y cuando hablamos de nutrir nos referimos a qué es lo que vamos a entregarle a esas plantas, a esos seres vivos que están creciendo, que son los que nos responden por nuestro negocio, porque finalmente todos los cultivos hay que verlos como eso, como un negocio. El tema de nutrición es bien importante porque dentro de la nutrición vegetal en general existen 16 elementos nutrientes esenciales, que se denominan esenciales porque sin la presencia de ellos no se puede desarrollar la vida vegetal, no se puede dar la producción de los vegetales, se va a afectar el desempeño de estos cultivos. Dentro de esos 16 elementos esenciales se encuentran algunos que son gratuitos, que son entregados básicamente por la atmósfera, por el medio ambiente, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, que están representados básicamente por los procesos de fotosíntesis y transpiración, representan entre el 95 y 96% del contenido de la biomasa vegetal. De ahí la importancia de esos procesos para el crecimiento y para el desarrollo de las plantas. Pero el otro 4 o 5% está representado por la nutrición mineral, que si bien es una proporción menor, es muy importante porque pues sin ella no se podrían dar los procesos de fotosíntesis y transpiración y el metabolismo primario en general de las plantas. Dentro de esa nutrición mineral hay una clasificación que está en dos grupos: los macronutrientes y micronutrientes. Micronutrientes no es porque sean de menor importancia, sino porque se consumen en cantidades mucho menores que los macronutrientes. Y dentro de los macronutrientes se encuentran los macronutrientes primarios y secundarios. Los primarios son nitrógeno, fósforo y potasio, y los secundarios son calcio, azufre, magnesio. Cada uno de estos elementos tiene una función específica para la planta, pero entre cada uno de ellos tiene que haber un complemento. Me refiero a que hay también un error muy clásico que se da en términos de nutrición cuando fertilizamos solamente empleando un abono que entregue 1 o 2 nutrientes. Estamos hablando de que esos 16 nutrientes esenciales se requieren permanentemente por las plantas para que ellas puedan crecer, desempeñarse correctamente y producir, para que puedan cumplir su ciclo de vida. Cuando caemos en el error que les digo, que es solamente fertilizar típicamente se hace con urea, por ejemplo, estamos entregando un solo nutriente, que es el nitrógeno, y estamos dejando al suelo la responsabilidad de que nos supla el resto de nutrientes esenciales que requieren las plantas, con la dificultad de que no todos los suelos tienen los niveles adecuados de manera permanente para que se los entreguen a las plantas del cultivo. Entonces esto lo que se traduce es en desbalance nutricional. Cada elemento químico necesario para el crecimiento de las plantas juega un papel determinado en el metabolismo vegetal, de acuerdo a la cantidad de procesos en donde se encuentre involucrado y al porcentaje que constituya los tejidos.
será también el suministro del mismo para lograr plantas productivas y de alta eficiencia. Las funciones de los macroelementos son las siguientes. El nitrógeno es el principal constituyente de la molécula de clorofila y también es el constituyente de todas las proteínas, por lo tanto es el elemento de mayor requerimiento por todas las plantas. El fósforo, que es el constituyente de las paredes y membranas celulares, y también al metabolismo energético de las plantas, porque es el constituyente de la molécula del ATP, que es la moneda energética por medio del cual todas las células vivas tienen precisamente vida. El potasio, que es un elemento que en las plantas es fundamental, se requieren niveles casi iguales a las del nitrógeno, y la función del potasio es transportar todos los fluidos dentro de la planta. El potasio no forma ningún tejido dentro de la planta, sino que es el encargado de transportar todos los fluidos, tanto de su vida, el agua y los nutrientes, como los productos de la fotosíntesis desde las hojas hasta el resto de las plantas. En cuanto a los macroelementos secundarios, como el calcio, este es fundamental también para el tema de división celular y para la formación adecuada de las células, para la cohesión de las células más bien, porque el calcio forma pectatos de calcio, que es como el cemento que une las células. Luego está el magnesio. El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila y, como ya lo dije en el caso del nitrógeno, si no hay clorofila sencillamente no hay fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis no hay crecimiento y no hay vida. Luego está el azufre, que tiene una importancia muy marcada porque el azufre es el constituyente de 3 aminoácidos esenciales que son fundamentales para apalancar el metabolismo del nitrógeno. Es decir, esos aminoácidos esenciales son los que se requiere para la formación de proteínas, de enzimas, etc. Y por lo tanto el azufre hay que verlo como un coadyuvante del nitrógeno, es un elemento que ayuda al metabolismo del nitrógeno. Ya para hablar de los microelementos, básicamente ellos lo que hacen es catalizar procesos bioquímicos de síntesis enzimática, que son también procesos muy importantes para el metabolismo primario y para la nutrición de macroelementos. Los elementos y nutrientes necesarios para las plantas deben estar en proporciones adecuadas para que estos sean tomados en forma eficiente. Desbalances en la nutrición vegetal traerá casi los mismos problemas que no fertilizar. Aquí es donde se hace necesario saber qué elementos tiene el suelo y cuáles son los requisitos del cultivo para hacer una fertilización adecuada. Esto lo podremos lograr con la ayuda de los análisis de suelos. En nutrición vegetal existen 2 leyes muy importantes. Una es la ley del mínimo de Liebig, que básicamente nos indica que todos esos elementos esenciales, esos nutrientes esenciales tienen que estar en unos niveles adecuados para la planta y que la planta va a producir en la medida que el elemento que se encuentre en menor proporción va a limitar esa producción. Es decir, que si por ejemplo tenemos una deficiencia de fósforo, la respuesta de la planta en producción va a ser limitada por esa deficiencia del fósforo. La otra ley es la ley de la restitución. Y ella básicamente lo que indica es que en los suelos de uso agrícola siempre hay una fertilidad natural que se va agotando en la medida que tenemos varios ciclos o varios años de producción. Eso es lo que, digamos, justifica el uso de los fertilizantes, porque hay que restituir los nutrientes que se van extrayendo por parte de los cultivos cuando los tenemos ciclo tras ciclo extrayendo y agotando la reserva de nutrientes que hay en esa fertilidad natural del suelo. De manera que, como vemos, la nutrición no es solo quedarnos analizando el suelo, es pensar en que hay unos seres vivos creciendo sobre ese sustrato suelo que están usando los nutrientes que están reservados allí, de manera que tenemos que partir de una herramienta muy valiosa como es el análisis de suelos, porque el análisis de suelos es el que nos va a decir, independiente del tipo de suelo que haya, cuáles son las condiciones que se presentan allí en ese suelo, condiciones físicas y químicas, y precisamente cuáles son los elementos nutrientes que están en condiciones en exceso o en déficit, y nos ayude a tomar una decisión acorde, considerando también los requerimientos del cultivo y la producción del cultivo.
Yo creo que en el tema de fertilización es lo más importante para nosotros los caficultores, los análisis de suelos. A través de los análisis de suelos es donde podemos nosotros comprobar y darnos cuenta qué es realmente lo que necesitamos. Yo creo que ahora con la asesoría que nos viene prestando Abocol desde hace aproximadamente unos 3 años, venimos mejorando mucho nuestra productividad y venimos con una productividad muy mejorada y muy superior a como veníamos antes de empezar a utilizar todos estos productos. Yo pienso que el análisis de suelo es fundamental cada año, porque ustedes saben que el tema climático, el tema de suelos es variable, y si nosotros estamos constantemente inyectándole productos químicos, viene una variación en cuanto a los suelos. Entonces es muy importante cada año hacer el análisis de suelos para saber qué es lo que necesitamos. Entonces es fundamental desde todo punto de vista hacer el análisis de suelo siquiera cada año. En un momento regresamos con más Camino al Agro. Abocol te trae el concurso mundialista Abogol para que anotes más goles. Ingresa a www.abocol.com y participa por viajes, televisores, tabletas y muchos premios más. ¿Qué esperas? Ingresa ya y comienza a jugar. Con Abocol crecen tus cultivos y tú también. Adivine, señor agricultor, cuáles son las boquillas que funcionan mejor. Pues Royal Condor, pues sin duda, yo me quedo con Royal Condor. ¡Royal Condor! Mejor cubrimiento, más eficientes, mejor garantía y más económicas. Aplique agroquímicos con conciencia y eficiencia por una agricultura responsable. Boquillas especializadas de Royal Condor. Sembrador de pastos, para que su semilla rinda más. Mayor agilidad y velocidad en la siembra de pastos. Una mejor distribución de su semilla. Implemento dosificador y sembrador. Teléfono 311-457-8014. Fertilizadora de espalda protege mejor su fertilizante. Económica, fácil de manejar, aplicación localizada y con un gramaje preciso. Coloca el fertilizante con una mayor eficiencia y rendimiento. Fertilizadora de espalda hace rendir más el trabajo. Estamos invitando a todo nuestro público televidente al próximo curso que dictaremos sobre abejas meliponas o abejas sin aguijón en el lugar y fechas indicadas en pantalla. Será un curso donde aprenderemos la biología, los conceptos básicos y la instalación de meliponarios. Los esperamos en Camino al Agro. Los fertilizantes de síntesis química pueden ser utilizados en forma de elementos simples o complejos químicos. Estos últimos, a pesar de tener un precio mayor en el mercado, compensan este valor por la eficiencia con la que liberan los nutrientes que serán tomados por las plantas en una forma más prolongada en el tiempo. En este momento nos encontramos en la finca La Arabia, en el municipio de Salgar. Es una finca que actualmente tenemos un programa de fertilización en base a análisis de suelos. ¿Cómo decidimos tomarle el tema de la nutrición? Fue en base a solamente a complejos químicos, por su eficiencia. La diferencia entre estos productos de los complejos químicos con la simple y con la mezcla va en la eficiencia que tiene sobre todo el nitrógeno, el cual se volatiliza muy fácil en los simples. Un ejemplo de fertilizantes simples es la urea, que es 4600. 46 quiere decir 46% de nitrógeno. Otro ejemplo es el DAP y el potasio, que son productos simples, son fertilizantes simples,
que se utilizan muy comúnmente a nivel del país y a nivel de zona cafetera. Esta finca, por su alta productividad y su alta exigencia, se decide utilizar complejos químicos en base a fórmulas que se tienen disponibles en el mercado, como por ejemplo 2418, tiene 3 de magnesio, 3 de azufre, 0.1 de boro y 0.1 de zinc y un calcio disponibles. Estamos hablando de aplicar 8 nutrientes en una fertilización eficiente, mientras que usted con una mezcla máximo aplica 3 productos o 3 nutrientes que le van a llegar a la planta. Entonces, por eso la importancia para altas productividades, la eficiencia en nutrición es clave para tener altas producciones. La mezcla física es utilizar varios productos, varios fertilizantes simples. Por ejemplo, si yo quiero fabricar un 25-4-24, es utilizar urea, DAI, potasio. Se utilizan las proporciones de cada uno y sale el 25-4-24, o sea que la mezcla es una mezcla de fertilizantes simples. Mientras que el complejo químico, en su producción se incorpora a cada grano hasta 8 nutrientes para una nutrición eficiente. Una falla grave en el tema de utilizar mezclas es la segregación, porque cuando yo utilizo productos o fertilizantes de diferente forma, de diferente peso, normalmente lo más pesado se va hacia el fondo y lo más liviano se queda encima. Por ejemplo, si yo voy a mezclar urea, DAI, potasio, normalmente el peso del potasio hace que él jale hacia abajo y la urea se queda en la parte de encima. Y hay una ley de la física que dice que los granos del mismo tamaño y de la misma forma se unen. Entonces, ¿qué permite esto? De que la fertilización quede desuniforme. Porque normalmente cuando el agricultor está utilizando un tarro, puede ser recolector para fertilizar, no está revolviendo permanentemente la mezcla. Entonces, por segregación, lo más pesado se da al fondo y lo más liviano se queda en la parte de encima. Entonces es muy difícil de que usted llegue con una nutrición balanceada a un árbol, te le queda desigual para todo un lote. Mucho agricultor y mucho cafetero en el país se basa mucho en el costo. Llega a un almacén del café o a nuestro distribuidor de abonos a comprar un fertilizante y está buscando algo de bajo costo. Los fertilizantes normalmente de bajo costo son las mezclas, porque se utilizan en bases simples. Esto permite que reducir el costo, pero su eficiencia en cuanto a la segregación y en cuanto a la eficiencia del nitrógeno, porque normalmente cuando se aplica nitrógeno ureico, él tiene que sufrir un proceso y en ese proceso se puede volatilizar más del 40 al 50% del nitrógeno. Entonces muchas veces llegamos con menos cantidad de nitrógeno que la planta necesita para una alta productividad. Al utilizar un complejo químico, como cada grano tiene incorporados 8 nutrientes, entre 7 y 8 nutrientes, cada grano que toque cada raíz le va a nutrir eficientemente con 8 nutrientes en el sitio donde caiga el fertilizante. Otro problema grave de las mezclas es en el almacenamiento. Normalmente cuando se almacenan estos productos, ellos son muy higroscópicos y absorben humedad del medio ambiente o hay reacciones entre ellos mismos, lo que produce que en el suelo, cuando uno entra en una bodega fertilizante, haya encharcamiento, haya humedad en el suelo, o sea que hay pérdida y eficiencia. Y al utilizar se volatiliza y al entrar al sitio huele mucho amoníaco, lo que quiere decir que no está perdiendo el nitrógeno que debería ser disponible para la planta en el lote, se está perdiendo en el mismo sitio de almacenamiento. De acuerdo a la etapa de desarrollo del cultivo de café, será también la fertilización y su dosificación. Dependiendo del análisis de suelo, habrá que reforzar el suministro de ciertos elementos, pero en forma general requerirá más nitrógeno y fósforo en sus etapas iniciales, y estas cantidades variarán en la etapa productiva. En la etapa de levante hay unos nutrientes claves para su correcto desarrollo, que es el nitrógeno y el fósforo. Por eso la importancia de utilizar productos que tengan alto fósforo, alto nitrógeno para la etapa inicial de levante. Y no sobra aplicar elementos menores, que los elementos menores son indispensables desde el primer día de crecimiento de la planta. Además del triple 15, que es un balanceo antes de entrar a la cosecha, donde el potasio también empieza a ser clave en la productividad hacia cosechas futuras. Ya cuando estamos en una etapa de producción, yo no necesito utilizar demasiado fósforo, pero sí lo necesito en un fósforo de sostenimiento. Por lo tanto, utilizar productos que tengan fósforo, puede ser entre el 4 y el 6% dentro de su fórmula, es indispensable
para una alta productividad. Aquí ya entra ¿qué? Un equilibrio que nosotros llamamos entre el nitrógeno y el potasio, buscando ¿qué? Y según Cenicafé, tener altas productividades. Según las últimas investigaciones de Cenicafé, hay una relación que hay que tener muy en cuenta cuando yo voy a escoger un fertilizante, y es la relación de estos nutrientes. ¿Cómo deben estar? Deben estar 6 veces el nitrógeno, 1 vez el fósforo, 5 veces el potasio, 1 vez el magnesio, 1 vez el calcio. ¿Qué busca esto? Nutrir balanceadamente. Por eso la importancia de utilizar un producto como el 24-18-3, que tiene una relación equilibrada 6-1-5-1. La fertilización y aplicación de fertilizantes en cantidades suficientes es una práctica muy importante cuando se desea producir en volúmenes elevados. Dejar de nutrir el cultivo por querer disminuir costos de producción solo conlleva a una baja productividad y por ende a un bajo ingreso. El cultivo de café está, digamos que, influenciado directamente por 2 grandes problemáticas. Uno, la productividad, que tiene que ver con el tema de plagas, de enfermedades, el tema de los cambios climáticos, el tema agronómico, de manejo agronómico, y obviamente pues el tema de la volatilidad de los insumos, llámese agroquímicos o llámese fertilizantes, que obedecen a comportamientos internacionales de los precios de ellos mismos, de los insumos. Y también el precio del café está influenciado drásticamente por el tema de la revaluación del dólar, básicamente con respecto al peso colombiano. Tradicionalmente, los insumos agrícolas, y en el caso del café es muy marcado, por parte del productor se quiere buscar economía disminuyendo las dosis y las cantidades o las calidades de los fertilizantes, pero no están viendo que están impactando un costo de producción que es alrededor del 15%, pero que tiene un peso específico muy alto en la producción, que incluso puede ser de más del 50% en la producción. Entonces sí están teniendo una economía, porque están disminuyendo la plata que gastan en un insumo, pero no están viendo que ese insumo tiene una relevancia muy alta con la producción. Entonces finalmente lo que están haciendo es ahorrarse unos pesos, pero también disminuyendo la inversión y obviamente impactando la producción final. Para nadie es un secreto que la fertilización hace parte de todo este esquema productivo. Creo que cuando dejamos de fertilizar, bajamos nuestras productividades. A mí me parece que la economía no está en dejar de fertilizar. Antes, al contrario, cuando más difícil se pone la situación de precios, la situación climática, es donde más tenemos que reforzar nuestra fertilización. Eso se ve reflejado en nuestras cosechas y también en nuestros cultivos. Cuando dejamos de fertilizar, obviamente los cultivos nos la cobran por ende en el tiempo de cosecha, bajando las productividades. Por eso que la invitación es a que no escatimemos en el tema de fertilización, porque nos estaríamos equivocando. Los cultivos de alta productividad, en este caso como el café, necesitan ser suplementados con fertilización química para poder compensar el suministro de nutrientes en el suelo. Un desbalance o bajo suministro de nutrientes esenciales ocasionará estrés en las plantaciones que causarán un bajo rendimiento económico para el agricultor. Fertilice sus cultivos más eficientemente, con una medida precisa, mayor comodidad y rendimiento. Abonadora de espalda, una herramienta ágil y eficiente. Adquiérala en el 311-457-8014 o comuníquese con Camino al Agro.